Vamos a irnos a unas entrevistas que hicimos en la calle. Ahí estuvimos preguntando a la gente qué piensa sobre la conexión o si realmente las emociones afectan el sistema digestivo. Las enfermedades emocionales o la alteración emocional de las personas, ¿crees que influyen en el funcionamiento del sistema digestivo? Sí, yo creo que sí, toda la parte emocional sí influye en la parte física y sobre todo de salud. En parte, no en su totalidad. ¿Has tenido alguna experiencia que nos puedas compartir? Claro, por ejemplo, cuando fui mamá, cuando me gradué, quizás esa sensación, ¿no? En el estómago, como a veces dicen maripositas, Eso. sí se siente. Y de igual manera, cuando uno está como triste o sufre alguna situación muy compleja, bueno, a mí sí se siente como ese nudo en el estómago en realidad. Siento mariposas en el estómago. Cuando se enamoran, eso yo se lo pongo siempre a los enamoran. pacientes. En relación a eso de los ansiosos, me señaló a mí porque yo... Hey, tú, ven aquí. Si estás enfermo sobrepeso, aquí te voy a asistir. Si tienes colitis, gastritis o te sientes gorditis, en una consulta te diré lo que necesites. Hola queridos gastrolovers, hoy nuestro tercer episodio de Gastrocharlas, digestión, peso y diversión. Nos acompaña una mujer profesional, experta en el área de psiquiatría, a la cual yo siempre le refiero a mis pacientes y además fui paciente de ella porque uno tiene que ajustar las tuercas que están un poquito flojas. Entonces, el hecho de que Bella esté aquí con nosotros el día de hoy es para hablar de algo que es sumamente importante, como es la conexión de ese eje intestino-cerebro, y que con el pasar de los años, muchas de las manifestaciones clínicas de los pacientes nos hemos dado cuenta que derivan de alteraciones a nivel de la esfera emocional. Esto ha conllevado de que como gastroenterólogos tengamos obligatoriamente que tener a alguien de confianza a quien derivar esos pacientes y que forme parte del equipo y que sobre todo sea conocedor de este eje intestino-cerebro, que es el responsable de muchas manifestaciones clínicas a nivel del sistema digestivo. Que el paciente llega desesperado buscando ayuda en el área de la gastroenterología y que muchas veces no consigue esa respuesta o no consigue la mejoría de los síntomas. Y cuando nos empezamos a indagar más el paciente y cómo se originó la enfermedad, nos damos cuenta de que efectivamente el origen no es a nivel digestivo, sino a nivel de este eje o alteración del eje intestino-cerebro. Bella, cuéntanos de ti un poquito primero de ti. Hola, José, gracias primero por la invitación, un placer estar acá conversando un rato sobre este tema tan importante. Bueno, me presento, soy Bella Suárez, médico especialista en psiquiatría y bueno, ejerzo mi consulta privada por acá por el sector de la Kensen Medical Center, a la orden siempre. Tengo algunas especialidades, ¿no? Me encanta trabajar con las gestantes, con las embarazaditas, me encanta también trabajar con pacientes que tienen problemas de dependencia, así que bueno, aquí estamos y a la orden. Bueno, Bella, cuéntanos un poquito cómo, sobre las manifestaciones del entorno emocional a nivel digestivo o psicosomatización de estas enfermedades del sistema, de la esfera emocional que se manifiestan bien en el sistema digestivo. Sí, como lo dice José, quiero empezar diciendo que las emociones siempre van a tener un componente físico importante y viceversa, ¿no? También las dolencias físicas pueden generar una afectación en la vida emocional de los individuos. En los últimos años se han interesado mucho en la ciencia por estudiar la relación que tiene el sistema nervioso entérico con el microbioma intestinal y las emociones. En el 2019 se publicó el primer estudio que pudo comprobar esta conexión del microbioma intestinal y las emociones, y ellos determinaron que efectivamente habían un cierto grupo de bacterias que se asociaban mejor con salud mental, con una mejor calidad de salud mental, y porque tenían un efecto antiinflamatorio y también generaban, digamos, muchas sustancias neuroactivas que pudiesen alterar el cerebro. Y otro grupo de bacterias que podían generar depresión y se asociaban con un peor estado de salud mental. Entonces, esta relación, digamos, de emociones y intestino está muy bien estudiada y respaldadas. Hoy en día sabemos que las emociones pueden causar enfermedades inflamatorias intestinales en pacientes que son genéticamente predispuestos
Y también sabemos que estas mismas emociones, ansiedad, depresión, estrés emocional, pueden causar alteración en la digestión. Entonces pueden producir acidez, flatulencia, estreñimiento, diarreas, dolor abdominal que no se sabe muy bien el origen, ¿no? Entonces, ahora, ¿no? ¿Por qué se da esta relación? ¿No? Yo creo que esa es la pregunta más importante, ¿no? ¿De dónde o cómo se da esta conexión? Y esto se explica por el sistema nervioso entérico, que también lo conocemos ahora como el segundo cerebro o el cerebro intestinal. O sea, imagínense lo importante que esto es como para denominarlo cerebro intestinal. Y los millones de terminaciones nerviosas que hay en el sistema digestivo. Exactamente. Entonces, hay más de 100 millones de neuronas en el intestino que son capaces de producir las mismas sustancias o neurotransmisores que su hermana en el cerebro, ¿no? Entonces, aquí se producen sustancias importantes como la dopamina, la serotonina. Para hablarles de la serotonina, el 90% de la serotonina que genera el cuerpo se produce en este sistema entérico intestinal. Entonces, la serotonina, para que más o menos se entienda ahí, ¿qué hace? Okay. Nos hace alegre, nos hace triste. La serotonina es un neurotransmisor que se asocia a estados de bienestar, de calma, de relajación, de bienestar. También activa en los circuitos de recompensa, también actúa sobre el apetito sexual, también sobre el hambre, también actúa sobre los movimientos viscerales. También actúa en los procesos de aprendizaje, memoria, descanso y sueño. Por eso es que cuando hay un desequilibrio serotoninérgico, nosotros podemos observar o que se presentan síntomas emocionales marcados o también síntomas acá, porque digestivos obviamente, o ambos, ¿ves? Entonces, hay un paciente con colon irritable, pero que también presenta depresión. Entonces, no es raro porque la cantidad de neurotransmisores que se generan en este sistema son altísimos. Y la serotonina es el más importante porque es la hormona de la felicidad. A veces el paciente asocia alteraciones emocionales solo con tristeza, depresión, pero también está el caso de pacientes. Yo tenía un paciente que era gerente de una empresa aquí importante. Él no era de acá del país, era extranjero, teniendo ese cargo con un súper sueldo, viviendo súper bien, desarrolló una enfermedad inflamatoria intestinal, una rectocolitis ulcerativa. Lo traté con todo, no mejoró. Yo le dije que apenas llegara a India, porque era hindú, él iba a mejorar. Efectivamente. Y a los 2 o 3 meses me escribió sin síntomas, y nada, o sea, y él tenía colonoscopias de India y estaba perfectamente bien. Claro, se presentó aquí. Se presentó aquí. Claro. Y era un paciente que, a pesar de que está sometido a estrés por el cargo gerencial que tenía, no era un paciente que vivía mal, no era un paciente que estaba triste, corría todas las mañanas no sé cuántos kilómetros. Entonces, para que uno contrastar eso, porque el paciente, la persona siempre dice, si tengo malestar digestivo, no es el cerebro, porque yo no estoy triste, a mí no me ha pasado nada. No, las emociones también positivas también pueden afectar el sistema digestivo. Sí, bueno, fíjate. Esta relación, digamos, de cabeza y panza, ¿sí? No es solamente de interés médico o de conocimiento médico. Hay frases como, me duele la boca del estómago, no trago a esa persona. O se me cierra, ¿verdad? Tengo un nudo en la garganta. O también siento mariposas en el estómago. Cuando se enamoran, eso refleja cuando se enamoran, así es. Entonces, eso refleja la sabiduría popular. Entonces, no solamente se piensa en que son las enfermedades, la sintomatología emocional de tipo tristeza, ansiedad, agresividad. Es que también las emociones positivas o las llamadas positivas también pueden generar una afectación en tu sistema gastrointestinal. En el caso de este paciente, ¿verdad? Como él genera un cuadro raro acá, cuando está acá, podemos pensar en un trastorno de inadaptación. Él no pudo adaptarse al cambio. Y entonces, ¿cómo hace? Como no es capaz de identificarlo, de reconocerlo, ¿verdad? O tal vez está tan estresado y distraído con otras cosas que no va hacia adentro, que termina somatizando. Porque ¿qué es la somatización? Cuando tú no puedes lidiar con una emoción o no le das la coherencia, el trabajo que necesita, y entonces el cuerpo lo gestiona. ¿Cómo lo gestiona? A través de una enfermedad, un síntoma físico. ¿Qué significa o a qué se refiere psicosomático? La preeminencia del cerebro superior por encima
de nuestro cuerpo o soma. Entonces Ok. tú estás al mando hasta la cabeza y si la cabeza no está en orden y no gestionas bien tus emociones, tú vas a enfermar tu cuerpo. Eso es así. Llegan muchos pacientes con síntomas psicosomáticos que tú no, desde el punto de vista de la fisiología, no, tú no los puedes explicar. Entonces, por supuesto, yo siempre les digo, yo te creo, yo sé que Claro. eso es así, que tú realmente Lo estás sientes. sintiendo, pero por ejemplo puedes sentir dolor abdominal y el dolor en la quinta uña del dedo pequeño. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, muchas veces tú no, o sea, no se puede explicar eso, que a ti tenga sensibilidad en el dedo quinto del pie, porque para eso tendrías que ocupar todo el somita, ¿cómo era que se Sí. llamaba la cosa esa que marcaba la sensibilidad? No recuerdo. O los mapas esos del cuerpo que para tú sentir sensibilidad en este dedo, tienes que sentir en todo el brazo. Claro. Imposible que sea en una zona tan específica. Y eso pasa con los trastornos psicosomáticos, ¿verdad? Son muy raros. Tú dices, bueno, pero ¿qué explicación médica, científica le puedo dar a este síntoma tan raro? Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, a mí, no sé, yo veo doble todos los días a las 3 de la mañana. Ajá. Y tú dices, ay, Igual que se me pone caliente el cuerpo en las noches. Se exacto. me O pone se me pone caliente. caliente una pierna. Ajá. O se me duerme este brazo nada más y no hay sintomatología más nada. Entonces, esa extrañeza ya el médico debe pensar en una patología psicosomática. Y de las más frecuentes, por supuesto, las patologías que son psicosomáticas del sistema gastrointestinal, que son las más Así frecuentes. es. Sí, sí, y bueno, hemos tenido pacientes en conjunto que realmente yo se los mando y no vuelven, porque efectivamente mejoran porque el origen, la causa no era a nivel del sistema digestivo, sino más bien de esta psicosomática, una Exactamente. manifestación psicosomática. ¿Cuál es la población que tú crees que está más propensa a desarrollar este tipo de patologías o de manifestaciones clínicas? Sí. Bueno, las personas más propensas a esta patología psicosomática son aquellas que viven sometidas a un estrés emocional perenne, que además no saben cómo gestionar el estrés. También las personas que son muy perfeccionistas, las que tienen una rigidez del carácter, las que son poco flexibles. ¿Es blanco o es negro? Es blanco, es negro. No hay que o- escala de gris. Exacto, o es como yo digo y así es. Entonces cuando algo se escapa un poco del control, ya se movilizan mucho, ¿no? También las personas que tienen malos hábitos alimenticios, también los que consumen tabaco, alcohol y otras drogas, ¿no? Digamos un consumo perjudicial. También las que son sedentarias, las que tienen historia de depresión o están cursando con una depresión activa, los que tienen trastorno de ansiedad, estas personas que son ansiosos, de tipo ansioso, evitativo, que cualquier situación los pone muy incómodos, estos son propensos a padecer estas enfermedades psicosomáticas. Así es. Bueno, en relación a eso de los ansiosos, me señaló a mí porque yo... Resulta, yo voy a contar un poquito la historia. A mí se me ponían frío los pies. Sí. Entonces yo sé como médico que es imposible y me lo sentía frío que yo digo, pongo un vaso ahí y eso se va a congelar. Y me quitaba las medias, o sea, pues no, está caliente, pero ese era afortunadamente para mí, yo siento que eso fue un síntoma aceptable porque se puede vivir con eso. Sí. Ahora, lo incapacitante que son otro tipo de síntomas, por ejemplo, sensación de muerte súbita, siento que el corazón se me va a salir por la boca, los problemas gastrointestinales, el paciente Sí. con diarrea le modifica totalmente Todo. la calidad de vida. De hecho, no Y- comen afuera, tienen temor a cualquier alimento, son aislados, no quieren interacciones, Yo tuve una sobrepiensan señora, al una comer. paciente que ella evitaba salir con la familia. O sea, yo decía, doctor, yo no puedo porque si yo como lo que yo pruebe, así sea dentro de la dieta, yo tengo que pararme al baño y son 5 o 6 veces, entonces me genera incomodidad con mis hijos, con mis nietos. Entonces, eso hace Son que el paciente se aísle también. Y afortunadamente busco ayuda, siempre hay cómo ayudar al paciente y por lo menos desde el punto de vista de nosotros, de gastroenterología, las guías ya establecen empatía y buena relación médico-paciente. Eso es vital. Es decir, tienes que explicarle al paciente que no es un tumor, no es cáncer, no se va a morir de esto y explicar por qué puede estar sucediendo. Lo otro es que el paciente es muy reacio a ir a la consulta de psiquiatría o de psicología. Yo particularmente, y mis amigos psicólogos saben, porque se los he dicho, porque yo pasé por psicología. Entonces psicología te dice muchas cosas
que tú sabes pero que no haces. Por ejemplo, tienes que hacer actividad física. Si no hago, no tengo me ganas, cuesta, no ajá. tengo tiempo. Tienes que inscríbete en algo que te guste, natación, curso de cocina. El paciente termina no haciéndolo. Así es. Y finalmente, como es un desequilibrio a nivel de neurotransmisores, yo siento que la solución más efectiva, más rápida, es buscar la medicación con el psiquiatra y después que el paciente mejore la sintomatología, que es lo que le genera la incapacidad, vamos a buscar la psicología, la terapia conductual y todo eso. Muy bien, fíjate, uno de los propósitos del tratamiento psiquiátrico, José, es justamente que nosotros podemos mitigar, suavizar, evitar la progresión de los síntomas para que se puedan cumplir los objetivos en psicoterapia. Entonces, un paciente que está profundamente sintomático, en psicoterapia no va a poder lograr los objetivos. De hecho, las indicaciones que se dan allí, actívate, haz ejercicio, cuestiona los pensamientos, es muy complicado de sobrellevar, porque es que la neuroquímica está alterada. Cuando tú logras regular eso, para el paciente es mucho más fácil, empezando que mejora la conexión, el impulso, el deseo de hacer las cosas, le es más fácil cumplir con esos objetivos. Entonces sí, la psicoterapia siempre la voy a indicar, me parece que es una herramienta increíble para los trastornos psicosomáticos y cualquier otro problema de salud física y también de salud mental, pero la intervención de psiquiatría es fundamental. Creo que hay mucho, se evita mucho el psiquiatra porque, o sea, tenemos una sociedad que no le importa ahorita, incluso con las redes sociales, cualquiera se mete, te llama loco, te dice cualquier cosa y es la libertad que tiene el mundo ahorita de opinar, de decir, de juzgarte. Entonces, el tema de psiquiatría es como un tabú, o sea, es como no, es un tabú. Es un tabú. Decir que tú vas al psiquiatra, todo el mundo se ve las caras, así como que... Pero me ha pasado mucho que en reuniones de trago, empezando a beber, no sé qué, ya cuando el alcohol hace su efecto de inhibición, muchas de las conversaciones están terminando en eso. Yo estoy con el psiquiatra, yo estoy tomando tal medicación, yo estoy yendo, porque lo hacen en ese momento porque están desinhibidos, pero no lo hacen antes porque ahí viene la sociedad. El sistema de creencias, ¿verdad? El sistema de creencias que te hace pensar que a los psiquiatras acuden los locos, término que es muy feo, ¿verdad? O que no eres capaz, que eres débil. Ok, también ir al psiquiatra es un signo de debilidad, no fuiste capaz de enfrentarlo solo, no fuiste capaz de superar esta situación, ¿no? Entonces, todo ese sistema de creencias hace que llegar al psiquiatra, sea muy cuesta arriba, o sea, sea un camino muy difícil y que incluso muchos pacientes, cuando de otras especialidades son derivadas a psiquiatría, se ofenden y no vuelven más ni siquiera a ese médico. Bueno, a mí me pasó mucho. Pero te abandonan porque es una ofensa, ¿no? Ajá, a mí me pasó con una paciente en particular, y ahorita vamos a hablar de eso, porque yo siento que la pandemia es un detonante de una crisis que estamos viviendo ahorita a nivel de síntomas psicosomáticos, porque ese encierro, todo lo que nos pasó, evidentemente generó cambios que están ahorita teniendo mucha consecuencia, ¿no? En ese periodo de pandemia yo atendí a una paciente, esa paciente llegó convencida de que tenía un tumor. O sea, la señora tenía tomografía, resonancia, endoscopia, colonoscopia, todo negativo. Pero el hecho de yo tratar de convencerle que no tenía nada, y hablamos, esa consulta fue súper larga, y decirle, mire, yo siento que usted hay que consultar a un especialista en la esfera emocional y todo esto. La señora no le gustó y de hecho no volvió conmigo ni fue tampoco, me imagino que te la derivé a ti en ese tiempo porque no, esa paciente se perdió. Entonces hay mucha reacción del paciente a acudir a un psiquiatra. Lo que hago yo, me empiezo a ver y ahí tenemos herramientas terapéuticas diversas y probamos. Y luego de 3 fracasos de tratamiento, 2 fracasos de tratamiento, ahí yo les hago entender. Yo les digo, mira, esto es lo mejor que hay, el 99% de los pacientes que vienen aquí tienen la misma receta. Si no hay mejoría, busquemos solo que nos vea una orientación a ver si hay algo más. Exacto. Y entonces resulta que vienen y no vuelven a mi consulta, porque efectivamente se logró el objetivo terapéutico que es estabilizar este desequilibrio a nivel de neurotransmisores. ¿Qué recomendaciones no de medicaciones das normalmente en tu consulta cuando detecta que el paciente tiene alguna alteración psicosomática o manifestaciones digestivas? ¿Hay algún protocolo desde el punto de vista en psiquiatría
para este tipo de pacientes? Sí, fíjate, bueno, de hecho, ya hay una especialidad, creo que se llama psicogastroenterología, ¿no? Ujú. Que aborda tanto el aspecto emocional, el área de salud mental, junto con la gastroenterología. Entonces, sí, hay muchos protocolos, hay muchas formas en las que nosotros podemos intervenir a este paciente. Pero en lo particular, yo siempre hago un trabajo de insight, ¿no? De introspección. O sea, bueno, vamos a alejarnos un poco del tema físico, ¿sí? ¿Me puedes dejar de hablar un poco de la molestia física y podemos conversar un poco sobre cómo están tus relaciones interpersonales, cómo está tu relación con el trabajo, cómo está tu economía, cómo está tu descanso, tu alimentación, cuáles son tus hábitos, ¿no? Entonces allí cuando comenzamos a ver banderas rojas, es más fácil para el paciente darse cuenta de que no solamente se trata de la molestia gastrointestinal, sino que es que hay muchas otras cosas más que no había visto o que estaba negando. Ajá. Entonces, así como los alimentos, las emociones La deben ser negación, procesadas. es un Es sistema un de problema, defensa, sí, es un sistema de defensa y es un gran problema. Pero entonces, las emociones son como los alimentos, no sé. Tienes que procesarlos, digerirlos y evacuarlos. Tu cuerpo va a tomar lo que le sirve y va a expulsar lo que no le sirve. Si este proceso se altera, aparecen las enfermedades psicosomáticas, gastritis, úlcera, colon irritable, etcétera, etcétera. Entonces, es como explicarle un poco esta relación cerebro-intestino al paciente desde la psicoeducación, en términos muy sencillos, explicarle que ahí hay un montón de sustancias que también te van a alterar las emociones y las emociones también van a alterar. Sí, porque es un círculo vicioso. Claro, es que esto es retroalimentación. Ajá, esto es una vaina bidireccional, ¿verdad? Así como yo sé y sabemos que las enfermedades gastrointestinales van a alterar las emociones alteran también el sistema digestivo. Entonces, cuando tú le explicas desde esa psicoeducación, desde ese manejo de insight, ¿cuál es la relación primero lógica? Porque es que ellos no entienden la conexión. Dicen, pero ¿cómo? Si me duele aquí, va a ser aquí. Exactamente. O sea, ¿por qué va a ser aquí? Entonces tú les educas, les explicas, ¿verdad? ¿Qué interconexión hay? ¿Cómo se explica esto? ¿Cuáles son las sustancias? Le hablas desde el punto de vista científico y después comienzas ok, vamos a hacer banderas rojas y banderas verdes. Y se dan cuenta que las banderas rojas son así y que las banderas rojas son dos nada más. Entonces ahí el paciente comienza a caer en cuenta. Entonces ahí empezamos todo el trabajo psicoterapéutico más allá de lo farmacológico, ¿no? Siempre acompañado, por supuesto, de la supervisión y del tratamiento médico por el gastroenterólogo, que eso siempre debe continuarse porque el síntoma es real. O sea, el síntoma no es mentira. Real, el que llega con diarrea, llega con diarrea. Exacto, el síntoma es real, el que tiene la molestia, todo, lo siente. Entonces, yo siempre muy respetuosa de ese tratamiento, pero hacemos un abordaje, ¿verdad?, mucho más integral, mucho más holístico. Por suerte, ahorita son más los especialistas que se han dado cuenta de que cuando tú tratas la patología orgánica y también la patología mental, el paciente tiene una mejor recuperación. Súper. ¿Entiendes? Entonces, como que ya se está aceptando en el ámbito médico-académico la relación que tienen las emociones y el sistema gastrointestinal. Entonces, cada vez son más los pacientes que vienen, ¿verdad?, referidos de otros. Cada vez son más los pacientes que tienen esta capacidad de comprender qué es lo que está pasando y aceptan el tratamiento psiquiátrico sin tanta resistencia. Así es. Bueno, para hablar un poquito de esto, vamos a irnos a unas entrevistas que hicimos en la calle. Ahí estuvimos preguntando a la gente qué piensa sobre la conexión o si realmente las emociones afectan el sistema digestivo. Entonces les invito a que vean esto que nos dijeron en la calle sobre la conexión del sistema digestivo con el cerebro. Veamos. ¿Crees que las afecciones emocionales, es decir, cuando estás muy contento o cuando estás triste, afectan el sistema digestivo? Sí, sí afecta. Yo creo que muy rara vez, a mí no me ha pasado, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, toda la parte emocional sí influye en la parte física y sobre todo de salud. En parte, no en su totalidad. Considero que sí tiene mucho que ver. Somos seres humanos y lógicamente si es que algo no se canaliza bien, el cuerpo mismo hace referencia a eso y sí, las emociones sí se reflejan en el sistema digestivo. Sí, sí afecta porque a veces en la parte más débil que se encuentra el organismo afecta, sea emocional o sea por algo alegre, afecta. ¿Has tenido alguna experiencia que nos puedas compartir, por ejemplo, cuando te casaste o alguna cosa importante en tu vida que haya generado algún síntoma digestivo? Claro, por ejemplo, cuando fui mamá, cuando me gradué, generas una emoción muy grande. Entonces sí, es en realidad quizás esa sensación, ¿no?, en el estómago, como a veces dicen maripositas, Eso. sí se siente. Y de igual manera cuando uno está como triste o sufre alguna situación muy compleja, bueno, a mí sí se siente como ese nudo en el estómago en realidad.
de mi parte. En lo personal no, pero por ejemplo en los niños cuando se sienten tristes, a veces no tienen ganas de comer o les afecta un poco el estómago o algo así. No, realmente no. Yo pienso que las emociones son del corazón o son de emoción. Más esto es un alimento. Partiendo de lo que acabamos de ver, no estamos tan equivocados, la gente acepta ya que sí las emociones pueden afectar el sistema digestivo. ¿Qué podemos hacer como tipo de prevención? O sea, ¿qué recomendación dejamos a la gente para que trate, o sea, de enfrentar, o cómo se diría ahí? Sí, ¿Qué hacer para que las emociones no te afecten realmente el sistema digestivo? exacto. O para que afecten positivamente. O que ¿verdad? afecten Mejor positivamente, todavía. que funcione normal nuestro Exacto. sistema digestivo. Bueno, fíjate, lo primero es, bueno, el estilo de vida saludable. ¿Esto qué significa? Tienes que hacer actividad física. Esto significa que tienes que hacer actividades que generen bienestar. Esto significa que tienes que cuidar la nutrición, ¿okay? Una nutrición balanceada. También se ha estudiado muchísimo sobre la nutrición y las emociones. Entonces sabemos que una dieta rica en triptófano, que es el precursor de la serotonina, la melatonina, te va a generar descanso, te va a generar sensación de bienestar, de felicidad. Entonces la nutrición es importante. Saber lidiar, manejar el estrés, ¿no? O sea, eso es fundamental. Yo creo que todos estamos sometidos a estrés y saber qué es lo que a ti te sirve, qué es lo que a ti te salva del estrés, cómo tú te relajas cuando terminas esas 8 horas de oficina, cuando cierras el consultorio y te vas, qué vas a hacer para recargarte nuevamente de energía que sean favorecedoras, ¿no? Oye, disculpe, está muy de moda la melatonina. Sí. Eso ahorita todo el mundo toma eso y el gluconato de calcio. También. Eso todo el mundo lo está usando, no sé qué. Yo cuando veo a mis pacientes así, yo le digo, y eso me lo enseñaste tú, que cuando uno tiene problemas para dormir, conciliar el sueño, uno lo primero que hace es agarrar el celular, prender el televisor, pararse a leer una revista. Y yo no hacía nada de eso. O sea, la recomendación de Bella era, te quedas en la cama, sin prender la luz, sin buscar el teléfono, sin nada, y ahí te vas a quedar dormido. En 15, en 10, en 20, en ese momento, o sea, tienes que evitar toda actividad que realmente te termine de cortar tu sueño. Sí, esa es la higiene del sueño. Higiene del sueño a mí me funcionó espectacularmente. Yo todavía lo hago a veces cuando ando muy estresado. O muy activo, ¿verdad? Ajá, o hiperactivo. Entonces, si me despierto en la noche, no agarro nada. En ese momento sí dormía con el celular lejos. Ahorita sí duermo con el celular al lado. Y trato de evitar eso y me funcionó mucho. Entonces, sin necesidad de estar tomando medicación para eso, en esas condiciones. No es que no estén indicadas medicaciones para dormir. Veo también que es un hobby, muchos pacientes llegan con medicación para dormir. No es el origen del problema. A veces no es la falta del sueño lo que está afectando. Es una consecuencia más bien la falta del sueño. Exactamente. Entonces, sigamos con las recomendaciones que te interesan. Entonces, sí, personas que tal vez puedan, José, cuidar las relaciones interpersonales, ¿no? Estas personas que practican la asertividad, la comunicación asertiva, que tienen buenas relaciones interpersonales, eso es un factor de prevención para las enfermedades psicosomáticas. También el tratamiento de afectaciones si las hay, ¿no? O sea, tal vez no tienes todavía una afectación psicosomática, pero ya estás experimentando síntomas de estrés emocional sostenido, síntomas de ansiedad, de problemas. Entonces, tratarlos a tiempo también es una forma de prevenir las enfermedades psicosomáticas. Los ejercicios de atención plena, que a mí me encantan. Mindfulness, meditación, relajación consciente, respiración, yoga. Todos estos ejercicios también nos salvan de padecer enfermedades psicosomáticas. Procurar un buen descanso, manejar el estrés como ya les dije. ¿Qué otra cosa es importante como para prevenir? La actividad física, eso básicamente el estilo de vida saludable. Tener un buen estilo de vida saludable y tratar las cosas que todavía estén presentes por ahí leves va a ser fundamental para que tú no somatices ninguna situación emocional. ¿Hay alguna indicación de visitar al psiquiatra, así como por ejemplo nosotros tenemos en gastroenterología mayores a 45 años, colonoscopia? ¿Hay alguna...? Factores de riesgo, pues, ajá, exacto, como una consulta que tú tal vez no tengas una sintomatología, pero... Precisa, pero tengo 20 años y tengo riesgo, exacto, tengo riesgo de... Exacto. Bueno, mira, ahí básicamente la consulta psicológica suele ser un poco más efectiva porque ellos pueden identificar claramente también
sintomatología patológica, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo tengo pacientes que vienen sin ningún síntoma y me dicen, bueno, mira, papá y mamá tienen Alzheimer. Hay una forma de yo poder prevenir esto, ¿me entiendes? Ok. O, bueno, ¿sabes qué, doctora? Yo tengo obesidad y todavía no me siento demasiado mal, pero hay alguna forma desde el punto de vista emocional que yo pueda mejorar mi relación con la dieta. ¿De acuerdo? Entonces sí, nosotros hacemos promoción en prevención. Los Ok. pacientes que se sientan en riesgo porque tienen familiares directos de enfermedad mental, de Alzheimer, porque tienen una situación que hoy no está causando un problema, pero que desearían abordarla antes que sea un problema, bienvenidos sean. Así es. Bueno, quedó pendiente lo de la pandemia. Yo siento que te iba a preguntar era eso, si sientes algún incremento de alteración emocional posterior a la pandemia. Sin duda. Sin duda, yo también estoy Sí. completamente de acuerdo. Es algo que nos afectó Fue una y nos época muy va a dura. seguir afectando un poquito por un tiempito más porque esto todavía está muy reciente, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, así para concluir, ¿algún mensaje que quieras dar a nuestros gastrolovers que nos vieron el día de hoy? Bueno, primero muy agradecida por la oportunidad, espero que haya sido sencillo entender un poco este tema que a veces suele ser medio complejo. Mira, nosotros somos conexiones y si tú no cuidas las conexiones no vas a tener salud. Y en la actualidad, todas estas enfermedades psicosomáticas lo que nos están expresando es que estamos desconectados. Okay. Y por suerte, ¿verdad? Podemos retomar esta conexión intuitiva. O sea, yo pienso que siempre podemos volver a entrenarnos en volver a conectar el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, yo los invito a todos a que se autocuestionen, ¿no? A que abran un poco más la mente y puedan darse la oportunidad de profundizar un poco más en lo que están pensando, en lo que están sintiendo y en lo que están haciendo. Aquí le vamos a dejar en la pantalla las redes sociales de Bella para que si tienen alguna duda puedan consultar con ella directamente. Bella está en Quito, en el edificio Kensen Medical Center. Es un edificio bastante céntrico y bueno, les invito nuevamente a que todos los domingos a las 3 de la tarde estén con nosotros en Gastrocharla, Digestión, Peso y Diversión y les mando un abrazo virtual bien grande para que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales. Chao.